o decir, a los 5 ministerios. Entonces, porque Efesios 4:11 habla de los 5 ministerios primarios, los 5 domas, ¿verdad? Entonces, pero dice que con el fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio. Y yo por eso le puse, y esta palabra ministerio acá es una palabra que es diaconía. Y ahora luego voy a decir qué significa esa palabra diaconía. Y esa diaconía, y sobre todo la de la palabra, es con el fin de edificar, o la edificación del cuerpo de Cristo. Edificación del cuerpo de Cristo y a la iglesia. Es decir, que sin esa diaconía que le es dada a los santos, no hay edificación del cuerpo de Cristo, o no se da la edificación del cuerpo de Cristo. Es decir, que la iglesia debe ser edificada, ¿verdad? Dice que se edifica en el fundamento de los apóstoles y profetas, se edifica por la profecía, porque el que profetiza edifica la iglesia y está ejerciendo de alguna manera una diaconía. Por eso es bien importante que para ejercer esa diaconía se preparen. Entonces el tema, yo le he puesto el ministerio de la palabra o la diaconía de la palabra. Tomando en cuenta que todos nosotros somos llamados a realizar esta diaconía de la palabra, ¿verdad? Cuatro ocho, ¿cómo dice? Subiendo. Ajá, correcto, gracias. Ahí 4:8, ¿verdad? Entonces ahí sí está hablando de los 5 ministerios. Efesios, no sé si tengo otro, por si acaso me oyes ahí, Omarcito, tendré otro marcador por ahí, ¿no? Yo que me recuerdo como que había dejado unos ahí hace unos días. Para definir ahí esa parte de los 5 ministerios como domas, ¿verdad? Para diferenciarlos de la palabra. Ahí está, gracias. Ahí está, calidad. Gracias, oíste. Y ahí sí. Entonces, Efesios 4:8, esta está calidad. Cinco ministerios, ¿verdad? No sé si así está bien escrito ahí, Doma. Ok, perfecto. Entonces, al entrar en la palabra diaconía, también esta es la numeral 1248 del griego, 1248, y significa servicio. Es de donde viene la palabra diáconos o servidor. Claro que en el contexto propiamente, digamos en la estructura ministerial, el diácono es como el coordinador de servidores, ¿verdad? Diácono de servidores, le dice. Porque servir, hermano, tiene un contexto bien amplio, ¿verdad? Un contexto bien amplio. Por ejemplo, hay gente que está en servidores que dice, ya no quiero servir. Y yo no le debería preguntar, ¿y cuándo ha servido usted pues? Bien, si iba a la iglesia cuando me tocaba, sí, pero solo se paraba ahí, usted no ha servido. O sea, a usted todavía le falta. ¿Ah? Y a veces pensamos, ¿por qué estamos más enfocados en una herencia tradicional de lo que hemos visto de la iglesia y alejado del concepto bíblico, alejado de una verdadera realidad? Por eso decíamos que aquellos que fueron llamados allá en Hechos 6, aparte de ser llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría y de buen testimonio, dice que ellos
Felipe, Esteban, y muchos más de ellos fueron, Felipe el evangelista, Esteban, ya sabe, uno de los primeros mártires de la iglesia, porque murió apedreado, pero expuso el evangelio, expuso el mensaje. Y esto es bien interesante, y dice que los demás, ¿verdad? Según la historia dice que los demás también no se quedaron ahí como solo en el servicio a las mesas, sino que ellos avanzaron. También esta palabra es ministerio, la palabra diaconía, que hacer, servicio o socorro. Una diaconía, y aquí pueden verlo ahí en la presentación, y incluso se las puedo hacer llegar. Tal vez hoy sí valdría la pena, tal vez, no sé si me ayudan ahí, alguien para anotar a los que estamos y hacer, o sea, mire, yo sé que tenemos un chat general, pero, o sea, yo hago la convocación ahí, es para todos, pero como, aunque todos dicen que uno es su pastor, pero a veces no se dejan pastorear porque no oyen. O si no oyen, no obedecen. Entonces, de alguna manera, uno como pastor se compromete más con los que oyen, digamos, con los que están ahí. Vamos, si yo le enseño algo y usted lo pone por obra, y luego eso, pastor, mire, amén, venga, hermano, algo. Eso es más o menos como cuando a usted lo atiende un médico, y usted compra las medicinas y todo eso y se las toma, y usted no se recupera. Venga para acá, mire, es que me hizo mal lo que usted me recetó. Pues miremos esto, a ver, tal vez yo me equivoqué en algo y corrige la plana. Pero si vamos, usted va donde otro médico y le recetan una cosa y le va a reclamar a otro, le dice, va a reclamarle el que lo atendió. Entonces aquí, digamos, yo sí quisiera hoy tal vez tomar nota de asistencia y que de alguna manera, yo sé que dentro de ustedes, primero Dios, que todos perseveren en esto, en la palabra, porque pueden venir al culto el domingo a oír su prédica como de costumbre, en su culto de domingo. Antes era misa de cada 8, ahora es culto de 8. Así hay, así mucha gente, mucho religioso cristiano, que antes era misa, si bien le iba a la misa, porque algunos decían que eran católicos y ni a la misa iban. Y digo decían porque yo sí iba, eventualmente, a purgar mis pecados, pero iba. Entonces, pero los que están en la palabra, pues de alguna manera son los que deberían estar dando la palabra a nivel de la iglesia también, ¿verdad? No tal vez los errores que uno comete si no equipa, de poner a un hermano, a otro hermano, y lo que menos tiene, incluso a veces pasa eso. Hermano, le toca predicar mañana. Hermano, deme una semana, así me preparo, voy a hacerme mi tema y me pone. Hermanos, se ponen a estudiar cada vez que les toca la palabra. Eso es una vergüenza, ¿verdad? Que uno tal vez le den, de verdad. Eso significa que es religiosamente no come palabras, sino que religiosamente no se edifica con la palabra. Es una vergüenza, sino que cada vez que uno tal vez le den, de verdad. Eso significa que es religiosamente no come palabras, sino que religiosamente no se edifica con la palabra. Es vergüenza, cada vez que uno tal vez hermana, para prepararme. No, hermano, o sea, espere un año, le vamos a dar. Religiosamente no come una semana, que religiosamente no se edifica con la palabra. Vergüenza. Entregar algo y administrar es como la forma adecuada.
aquí y no nos reproducimos, no damos a luz. ¿Por qué? Porque la palabra solo llegó hasta usted. Pero si usted participa de las diaconías y sobre todo la diaconía de la palabra, lo que usted está recibiendo se lo va a trasladar a otra persona. Esa persona se lo va a trasladar a otra persona. Esa persona se lo traslada a otra persona. Y de esa manera el discipulado de nuestro Señor Jesucristo llegó a nosotros. ¿Por qué? Porque no se quedó con los que lo oyeron. Entonces esto es bien importante. Dice, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero el mismo Dios es el que hace todas las cosas. Entonces, según Hechos, hay varias diaconías. Y vamos a poner, estamos viendo aquí, esta está, vamos a ver. Le puse yo ministerio de la palabra, pero ya puse aquí diaconía. Y vamos a poner ahí que es Hechos capítulo 6, verso 4. Tal vez llegamos ahí en la diapositiva. Hechos 6:4. Hechos 6:4. Y hay otra también, la diaconía del Espíritu Santo. 2 Corintios 3:8. Miren qué interesante. Vamos a poner aquí la diaconía del Espíritu Santo. Perdóneme, esa es mi abreviatura del Espíritu Santo. 2 Corintios 3:8. Está la diaconía de la reconciliación. Ahí estamos ahí. La diaconía de la justicia. Y hay diversidad de diaconías, pero como que estas hacen un sinergismo, un equipo, por decir algo, y de todas ellas tenemos que participar nosotros, ¿verdad? 2 Corintios 5:18 dice, estas 4 diaconías se van entrelazando. Diaconía de reconciliación, vamos a poner aquí solo para referencia. Eso es bien importante, hermano. La diaconía de la reconciliación, porque es un servicio, una administración que tú vas a llevar con la diaconía de la palabra para reconciliar hermanos. O sea, uno en la iglesia, mire, uno en la iglesia tarde o temprano se va a enterar de un problema de un hermano con otro hermano o de una hermana con otra hermana. Y que a veces, ¿qué es lo que pasa? Que hacemos bandos, ¿verdad? Yo estoy con usted, hermana, porque a mí me parece que usted tiene la razón, la otra hermana no. Y así, hermana, al final termina dividida la iglesia, porque un grupo aquí, otro grupo allá, en lugar de que se dé la diaconía de la reconciliación. Hermanas, al Señor así no le agrada que ustedes estén. Por favor, pónganse de acuerdo. Sí, es que lo que pasa, deje sus carnalidades ahí, perdónela. Y usted también, póngase espiritual, deje ser carnal. Porque si fuéramos espirituales, hermano, aquí en la iglesia no pasará nada. Nada de carnalidades. Pero entonces se necesita esta diaconía de reconciliación, para que nosotros no solo reconciliemos al mundo con Dios, sino si hay gente en la iglesia que está, y si todos participaran, imaginemos todos los que estamos aquí, participamos de la diaconía de la reconciliación, y usted mira a algunos empurados ahí, ya lo reconcilia, ¿ya? Y si yo me encuentro a otros también, pero regularmente a veces uno, como no participa en las diaconías, entonces el trabajo no se hace efectivo. Porque si mucho tal vez participa el pastor y uno que otro delegado en esa diaconía, pues no fluye así. Entonces por eso no fluimos como un cuerpo, porque nos hace falta que de alguna manera todos participemos. Diaconía de la justicia. Yo no sé si había dejado también mi almohadilla por ahí, creo que es que todo lo cargaba yo en mi maletín, entonces un día la decidí dejar por acá, pero no sé si ya me dio Marcito por ahí. Mire, vamos a ver algo. Hechos, gracias, Maito, gracias. Hechos 6, 3 al 4.
Alguien, bueno, podemos leer ahí Hechos 6, alguien que me lea ahí Hechos 6. Gracias, amorcito, muy amable, gracias. O se los leo yo para avanzar. Por tanto, hermanos, escoged entre vosotros a 7 hombres de buena reputación o buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea. Los apóstoles, los que estaban en el ministerio Doma primario, también estaban atendiendo las mesas, ¿verdad? Y eso tiene que ser tiene una figura hoy, ¿verdad? Con recibir a los hermanos, con ministración, con esa diaconía de las mesas, porque es servicio, ¿verdad? Y entonces, pero estaba siendo mal utilizado hasta ese tiempo el ministerio primario, porque a causa de que ellos estaban ni en la palabra ni en las mesas, porque dice que se desató una murmuración en la iglesia porque la distribución diaria no era efectiva. Entonces ellos dicen: nosotros, a quienes podamos encargar esta tarea, y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Aquí viene algo bien esencial. Vamos a orar aquí y vamos a poner algo ahí, algo clave. Mire qué interesante. Entrega a la oración y entrega al ministerio de la palabra. Miren qué interesante. Yo no sé pero me pongo a pensar, y ustedes ahí vamos a tener tiempo ahí un poquito de interacción con preguntas y aportaciones, porque básicamente en el Nuevo Testamento casi no se habla de alabanza, que el grupo de alabanza, que los músicos, que los coros. Pero sí habían cantos en la iglesia y todo. Y yo me hago una pregunta esa: ¿por qué hoy se le puede uno ir como los extremos, ¿verdad? Y descuidar esto. Por cierto, hasta analizando, yo digo, si era que el día martes, en lugar de tener un devocional de alabanza, ¿por qué no tenemos oración, adoración y palabra? Porque a la iglesia le hace falta eso. Y el quien, ay no hermano, entonces no vengo. Yo, pues no venga, igual, porque igual es, y es que hermano, a veces solo hacemos bulto. Perdone, pero a veces, o sea, uno, no, es que aquí o nos metemos y arrebatamos la bendición de Dios o no estamos en nada. Entonces, entrega la oración y al ministerio de la palabra. Y claro, uno podía decir, uno podía decir, hermano, pero eran los apóstoles, a mí Dios no me llamó a ser apóstol. Sí, pero la palabra, somos apostólicos, es decir, enviados. Y una iglesia apostólica debe fluir en la palabra, ¿verdad? Tiene que avanzar en el ministerio. Y esta palabra, ministerio de la palabra, de Hechos capítulo 6, ya lo puse allá, 6:4, es una de las 4 diaconías que vimos. La diaconía de la palabra, la diaconía de del Espíritu Santo, la diaconía de la reconciliación y la diaconía de la justicia, que se entrelazan en sí hasta hacerse como uno solo. O sea que nosotros en la palabra no podemos funcionar sin el Espíritu Santo, no podemos funcionar sin la reconciliación. Por ejemplo, una de las cosas que tenemos que hacer a diario, hermano, es reconciliarnos con Dios. Limpiar, hermano, limpiar nuestro corazón, nuestra mente, ponernos a cuentas todos los días, siempre, y más cuando estamos más conscientes que fallamos. Pedir perdón, eso es participar uno de la diaconía de la reconciliación y poder reconciliar a otros, ¿verdad? Y no digamos del Espíritu Santo. Entonces, aquí les puse, luego se las paso ahí para que veamos, tal vez una figura que me encontré.
o si no va a buscarlo usted en este tema, es uno de los temas del retiro del año 2020, las 4 diaconías, y ahí aparecen, ¿verdad? Si no, se las voy a mandar tal vez de momento al chat de la iglesia en general, ¿verdad? Para que ahí se las pueden copiar, ¿verdad? Si se las mando ahí. Pero esto, aparecen ahí como están, y después vamos a hacer uno tal vez solo para lo de los jueves, solo para el discipulado de la palabra. Sí, porque hermano, de verdad, yo no quiero confundir a la iglesia entre los oyentes y los que participan de la palabra para que crezcan en la palabra. Porque hay gente que piensa que yo por antigüedad o porque sea muy amigo o que yo cariñosamente saludo a todos, les hablo a todos, ¿verdad? Pero si alguien no va a estar aquí en el discipulado de la palabra, como dijo alguien, lo lamento, pero no le voy a poner en nada de la palabra. ¿Para qué? ¿Verdad? Porque no va a funcionar. Eso sí, no va a funcionar ni va a crecer. Es que a donde voy ahorita es al crecimiento. Mire lo que ahí pasa. Entonces dice, nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Esa palabra entregar dice ser constantemente diligente, asistir asiduamente a todos los ejercicios. Como que uno fuera al gimnasio. No sé si tal vez alguna vez tuvo la intención de ir al gimnasio y pagó medio año de una vez y fue un mes. Pero ya no, es que ¿qué pasó? Ya no seguí usted, o sea que en el camino me quedé. Pero participar, dice, a todos los ejercicios. Mire qué interesante esta palabra que estamos viendo ahorita sobre la diaconía o el ministerio de la palabra. Dice, adherirse estrechamente como servidor. Eso es bien interesante. Entonces, adherirse estrechamente como servidor. Qué lindo es, qué hermoso sería que tú te desarrolles en el ministerio de la palabra y un día tienes la oportunidad, ¿verdad? Hoy con tanto velorio que está viendo, tengas la oportunidad de predicar en un velorio. De verdad, está viendo, digo, porque van a haber más y hay oportunidad de predicar a Cristo. No de la iglesia, pero la gente es que el tiempo final ya llegó, lo quiera admitir o no, ¿va? Entonces tal vez le toca, pero si usted dice, y mira, le van a decir, mire, llama a tu pastor si nos van a venir a predicar al velorio, yo les voy a predicar. No, hombre, pero vos sos servidor, si yo te he visto que sos la bienvenida, óiganme, yo participo en la diaconía de la palabra. Y si no te dicen eso, vas a decir, usted es pastor. No, sirvo en la iglesia, pero como estoy participando en la diaconía de la palabra. Por eso en el principio se asombraban. Dice, se asombraban de que ellos, Pedro y Juan, hablaran con cuánto de nuevo la palabra. Y dice, y supieron que habían estado con el Señor. También dice, perseverar, persistir, asistir, atender, ser constante. También otra palabra quiere decir ser fuerte. Eso significa, Hechos 6:7. Y la palabra de Dios crecía. O sea, ese dedicarse a la oración, ese dedicarse a la oración y al ministerio de la palabra trajo un crecimiento en la palabra. No solo un crecimiento así como que de nivel en la palabra de parte de los expositores de la misma, sino una multiplicación, ¿verdad? Porque la palabra de Dios creció. La palabra de Dios crece en una iglesia en la medida que hayan más hombres y más mujeres dispuestos a dar la palabra. Ahora el asunto es que casi no se preparan predicadores ni maestros en la iglesia para enseñar, porque todos cada vez que piensan en predicar solo tienen mentalidad de púlpito del templo. ¿Y cuándo me va a tocar a mi hermano por gusto? ¿Para qué me va a preparar en la palabra? Así, ¿cuándo? Aquí que me toque mi tirito aquí. Porque tenemos una mentalidad no apostólica. Una vez nuestro apóstol decía, miren, dijo, la visión apostólica es descentralizar la iglesia. Qué lindo sería, imagínense que nosotros un domingo, no, tal vez el domingo no, pero otro día, todos nos vamos a una casa a dar la palabra.
Y en lugar de estar todos aquí, todos los que estamos en este momento oyendo acá, usted está oyendo, usted predicando, enseñando la palabra, y hayan 5, hayan 10 ahí oyendo. Entonces nos multiplicamos, crece la palabra, porque los que te van a oír a ti la van a recibir, y esa palabra que tú te recibiste y que te hizo nacer de nuevo, que te revivificó, va a vivificarlos a ellos también. Van a creer en la palabra, la van a recibir y luego ellos se la van a compartir a otros. Entonces hay un crecimiento en la palabra. Pues esa vez decía el apóstol, decía, miren, imaginémonos, decía él, que yo solo pensara en una iglesia, porque hay ministerios grandes aquí en Guatemala que solo piensan en una iglesia sede. Aquí es la sede, aquí nadie sale, y son muy numerosas. Pero él decía, imaginemos yo con una hiper mega ultra iglesia aquí, hijo. Lo más que ustedes que son pastores podían llegar a hacer aquí conmigo es ancianos de la iglesia, lo más, dijo. Pero ahora tenemos la bendición de tener más de 100 iglesias en la zona 18, dijo. Y ustedes, imaginemos, dijo, que Dios tenga la bendición de darles a cada uno de ustedes 1000 ovejas. Donde yo congregaría a 120,000 personas, no hay lugar para ponerlos a todos, dijo. Entonces en la descentralización está la visión apostólica. Entonces quiere decir que lo que estamos haciendo acá, y usted tiene que tener una visión apostólica, que primero Dios se le van a abrir puertas para discipular en una casa, evangelizar en alguna colonia de la zona 18, en una zona de Guatemala, o en un departamento, a donde quiera que el Señor lo quiera utilizar. No donde uno quiera, donde Dios quiera utilizarlo. Fíjense que a veces yo voy a lugares, miren ustedes, es que es lindo cuando uno se le hace rema a eso de la visión apostólica, y que cada lugar que va quisiera quedarse para hacer una iglesia. Y yo cada vez que voy a un lugar así, ¿sabe qué digo? Padre, Señor, si los hermanos no predican, ¿por qué no me clonas? Saca, haceme unos 20 de una vez, y así uno se queda allá en la zona 18, otro hermano se va para Salamá, otro se va para allá, para todos lados. Si se pudiera, yo le diría, Padre, hazlo tú, Señor. Imagínese de un ratito a otro, ¿verdad? Mucha tele va a decir usted, 10, 9 para acá. Pastor, digo, hoy tenemos 20 pastores, sí, pero solo uno se va a quedar aquí y los demás a hacer la obra a cualquier lado. Pero como tal vez no se ve así, ¿va? Entonces va a ser a través de usted. Entonces la visión tiene que estar en que en un momento determinado Dios te va a utilizar. Déjate usar y procura que esa palabra no se quede en ti. Entonces dice, y la palabra de Dios crecía, y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén, y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. La pechita dice, y la palabra de Dios se extendía. ¿Cómo se extendía la palabra? O sea, era una expansión de la palabra, porque la que la recibían, iban otros, iban a otros, iban a otros. Mire, hermano, queremos ver un avivamiento, levantémonos en la palabra. De verdad, ¿quiere ver usted un avivamiento de su vida? Yo le voy a decir lo que a mí el Señor me dijo antes de estar comprometido con la predicación y la enseñanza. Le dije al Señor una vez, dame de esos remas, Señor, yo quiero escribir mi tema, yo quiero escribir palabra. Y me habló, ¿para qué te voy a dar palabra a ti si tú no predicas, me dijo? Y yo pude haber dicho, Señor, no me ponen. Claro, si había un montón de lugares a donde ir. ¿Ya? Yo estoy seguro que más de algunos, no, todos casi de nosotros. ¿Cuántos tienen familias aquí en el interior del país? De todos los que estamos aquí. Más de algún conocido familiar tienes en el interior, que estoy seguro si le dices, mire, pudiera predicar la palabra allá. ¿Qué le dirían? O sea, no, aquí no venga. Estoy seguro que dicen, ven, bienvenido. Es más, les voy a contar algo. En los tiempos bastante difíciles para mí, y más me refiero sin transporte, sin un vehículo, y a veces, hermanos, de verdad, con cierta limitación económica, me estuve yendo a predicar todos los lunes al Chol, todos los lunes, casi por alrededor de un año. Y mire, y una vez que yo siempre me he acostumbrado a bendecir a mi mamá también, ¿verdad? Con algo, que sea 100 quetzales, mamá, aquí le dejo algo, tome, o 50 o 100, o a veces más. Y una vez estaba yo como que así sacrificándome, Señor, si le doy a mi mamá, solo para una mi gaseosa voy a tener el camino. Yo quiero almorzar, porque en el camino paraba la camioneta cuando ya venía para acá. Y uno pasaba a los comedores y buena comida. Dije, Señor, bueno, Señor, no importa.
No importa, le voy a dar a mi mamá, aunque no almuerce en el camino. Como 15 minutos habían pasado después y la esposa de mi hermano me dice: mire Elman, yo ya ratos había querido bendecirlo con una ofrenda, pero no había podido. Pero hoy aquí está, mire, que Dios me lo bendiga porque usted nos trae la palabra todos los lunes. Dije: gracias, Padre, porque yo ya había dado a mi mamá, pero eso hacía que yo me sacrificara para mí. Pero les digo, o sea, que con tales limitaciones. Así que Dios podía hacer un avivamiento glorioso si en un momento determinado tú le dijeras al Señor. Y no importa, hermana, si usted es mujer y dice: ay, Señor, porque a veces pensamos que solo el hombre, como es hombre, tiene como que es el que tiene el llamado, ¿verdad? La palabra. No. Entonces, necesitamos, hermano, hombres y mujeres dispuestos. A un predicador que creo que ya no está con nosotros, sino seguramente con el Señor, dice que a él llamó a los hombres para servir en la iglesia en los discipulados. Ninguno se levantaba. Llamó a las mujeres y se levantó un montón. Dice: aleluya, gracias, Padre. Y se empezaron a levantar ya cuando se levantaron las mujeres, dice que a los hombres les dio temor y dijeron: nos estamos quedando atrás y vamos nosotros también. Entonces eso es lo que hace falta dentro de la iglesia. Dice: y la palabra de Dios se extendía y el número de los discípulos en Jerusalén aumentaba grandemente. ¿Por qué aumentaban? Porque ¿cómo se extendían? ¿Será que el apóstol Pedro corría de aquí para allá y Pablo y Juan y todo? No, sino que se extendían en la medida que habían más hombres y más mujeres que se empezaban a entregar a la oración y al estudio de la palabra. Entonces, miren, hermanos o hermanas que están sirviendo, no se limiten por servir. Esta es una carrera. Si ustedes se levantan a la oración y al misterio de la palabra, van a esas personas que le hablen de Cristo. Ellos son los futuros servidores y los que van a dar la bienvenida en la iglesia, y ustedes van a seguir creciendo. Pero a veces uno puede argumentar: no, es que para que me dedique a la palabra tengo que dejar de hacer esto. Y Dios, como que, si yo digo, no sé, a veces yo no comprendo. Como dijo mi hermano, mí no comprender, ¿va? No comprendo cuando alguien dice: hermano, es que muy cargado porque sirvo aquí, sirvo allá. Sí, hermano, para mí, Dios, de verdad, siempre, incluso cuando estuve trabajando en una empresa de sol a sol, para mí siempre ha sido un gozo servir al Señor. Dice la Reina Valera contemporánea: conforme crecía el conocimiento de la palabra del Señor, se multiplicaba también el número de los discípulos en Jerusalén, y aún muchos de los sacerdotes llegaron a creer. O sea, el avivamiento, hermano, que llegó. Yo digo, necesitamos un avivamiento en la palabra en la iglesia. De verdad, de verdad. Miren pues, ahorita vamos a llegar donde también dice en el libro de Hechos que crecía la palabra, pero también crecía la palabra. Pero dice que un día Herodes decidió hacer un discurso y llamar a la gente. Y cuando llamó a todos, decían: él nos habla más como un Dios que como un hombre. Eso decía, y dice que él no dio gloria a Dios. Entonces la gente lo llegó a idolatrar. Yo tengo temor, de verdad, y uno anhela predicar bien, que Dios lo use, que caiga la unción y todo. Pero si solo busco yo eso, y usted: amén, pastor, que Dios, a veces asista a la iglesia, que Dios, por ejemplo, usted puede decir, en lugar de decir: úsanos, Señor, y trae un avivamiento en la palabra, usted puede estar diciendo: usa mi pastor, Señor, que predique con más unción, con más revelación, dale a él, Señor. ¿Y tú qué? Así lo oigo y le aplaudo, Señor. Me pueden quitar la vida, porque entonces puede haber hasta una idolatría en una iglesia, donde Dios no quiere levantar solo a un hombre, quiere levantar a toda una congregación con un avivamiento en la palabra. Extraordinario. Así que en el nombre de Jesús esta noche dígale: Señor, trae un avivamiento en la palabra en nuestra vida, Señor. Queremos ser portadores de esa palabra ungida, de esa palabra revelada. Aviva tu obra, Señor, en medio de los tiempos. Entonces, eso necesitamos nosotros.
Y dice, crecía el conocimiento de la palabra del Señor. Mire, esta Biblia al día dice, la predicación del mensaje de Dios alcanzaba círculos cada vez más amplios. ¿Y cómo era? Es que esto es lo más maravilloso, hermanos. Eso es lindo. Porque yo estoy seguro que cada uno de nosotros conocemos a un grupo de personas que yo nunca los voy a conocer ni llegarles a hablar, pero usted sí. Entonces, si aprovecháramos esos círculos sociales, esos círculos de comunión, la palabra de Dios seguiría corriendo. Y ahí empieza un avivamiento. Y como dice la Biblia, que las señales sigan la palabra. Miren, a mí me pasó algo, nunca había estado en la palabra, dedicado a la palabra. Yo quería solo estar en la alabanza. De verdad, así llegué yo a Zona 6, a Cántico Nuevo, Zona 6, hace muchos años. Yo dije que prediquen los que predican, que enseñen a otros, y yo alabar al Señor. Y entonces cuando llegué me dijo el pastor, fíjese hermano que aquí en la alabanza tengo, pero yo ¿quién lleve la palabra si no tengo en las casas? Así que vaya usted. Y fui. Sí, no tuvimos un discipulado, a veces sí estudiamos la palabra, el tema que íbamos a dar, pero no fuimos más allá. Y me acuerdo que yo fui con la ayuda del Señor a exponer la palabra. El listado de los hermanos que me dijeron que tenían que llegar al discipulado, ninguno llegó o llegaba, pero empezamos a ir a visitar. Gracias a Dios me topé con el hermano Joaquín y el hermano Noelí. El hermano Luis los conoce, se acuerdan de ellos algunos. Pero esos hermanos eran de la iglesia, pero ellos habían, como ahí en Santa Bárbara habían construido bastante y todo, ellos habían construido bastantes casas y me llevaban ellos me llevaban a las casas y a las casas que ellos habían construido de gente no cristiana o que se había apartado de Dios, y yo les predicaba y los invitaba, y empezaron a llegar a la casa donde estábamos discipulando. Ahí empezaron a bautizarse, se empezó a dar la gran comisión de Mateo 28. ¿Y sabe qué empezó a pasar? Empecé a orar por los enfermos, empezaron a sanar. A veces no llegaban al discipulado, pero orábamos por los que nos pedían peticiones de oración y orábamos por el que estaba hospitalizado, y el Señor lo empezaba a sanar. Quiere decir, cuando usted y yo nos levantamos al ministerio de la palabra, Dios va a hacer que las señales se sigan agregando a la palabra, y entonces vas a decir, gracias Señor, porque soy un instrumento útil para ti. Hasta que uno se decide a predicar, hasta que uno se decide a hablar de Dios, se empieza a dar cuenta cómo las señales empiezan a seguir a la palabra. El asunto es que si no nos levantamos en esto, pasamos 10, 15 años y Cristo no ha venido, y le aseguro que no está, bueno, claro, usted y yo no vamos a estar igual, un poquito más pasaditos de años, ahí ya, pero no hemos crecido, no nos hemos multiplicado. Y dice, y el número de los discípulos aumentaba enormemente en Jerusalén, donde muchos de los sacerdotes judíos llegaron a convertirse. Mire esto, aquí me llamó la atención, Hechos 12:24. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. La Nueva Traducción Viviente dice, mientras tanto, la palabra de Dios seguía extendiéndose y hubo muchos nuevos creyentes. ¿Cómo crecía la palabra entonces y se multiplicaba? Como este discipulado. El asunto es de que sí tenemos que romper estructuras, de límite. Por ejemplo, yo he dado ya por meses, un buen tiempo, a varios hermanos un discipulado de liderazgo y discipulado. Pero si no, nos quedamos solo con la teoría y no actuamos, no lo llevamos a la práctica, entonces básicamente seguimos en lo mismo. El desafío más grande de este discipulado va a ser que usted se levante y se dedique, se entregue a la oración y al ministerio de la palabra. Sí, es que de verdad, hermanos, a mí me da tristeza hoy que tenemos iglesia. Yo por lo menos estaría más contento si esta iglesia fuera una iglesia de discípulos, que discipuláramos. La visión no se tiene que quedar aquí, en estas 4 paredes. Porque miren, si no seremos una de las tantas iglesias que hay en la zona 18 en Guatemala, que casi no hacen ningún cambio.
A veces a mí me asombra cuando personas a veces de otros países me han dicho, pues sí, ¿por qué tanta gente cristiana en Guatemala, pero tanta violencia que tienen? Tantos problemas que tienen, como diciendo, ¿qué es lo que están haciendo? Y tal vez lo único que estamos haciendo es que la gente solo se convierte a Cristo, pero lo más que hace es ir a una iglesia cristiana a oír la palabra, pero no están participando en el ministerio de la palabra, de llevar la palabra. Entonces como que hay un estancamiento espiritual. Entonces yo no sé cuántas cosas haya que romper de estructura y limitaciones y todo, pero siempre he soñado con ese diseño de una iglesia apostólica que lleva la palabra. Yo a veces quisiera, yo no sé, me pongo de llegar a ese coraje, a ese vigor, decir, hermanos, este mes no va a estar aquí en la iglesia. ¿Dónde va a ser el pastor de vacaciones? No, voy a ir a ver cuántos discipulados puedo abrir en el interior. ¿Ya? Porque eso a mí me apasiona. O sea, digo, de veras, como que había que en el nombre de Jesús, ¿verdad? Que podamos, se pueda romper el alabastro y uno pueda dar a luz ¿por qué? Gloria al Señor, hermano, que usted esté viendo la palabra. Espero no me vayan a malinterpretar. Pero yo tengo un privilegio de predicarle la palabra y como que el mensaje es así bastante desafiante a veces. Pero si yo estuviese en su lugar, sentado en una silla, solo ya de ponerse a pensar, ¿cuántos años va a pasar sentado en una silla? Si Cristo ya viene, por supuesto, Cristo ya viene. Pero ¿no cree que esto de alguna manera, si solo nos volvemos oyentes, nos estancamos? Hasta que nosotros nos empezamos a levantar y empezamos a fluir. Y a veces, hermano, uno puede esperar que, hermano, ¿y a qué familia le voy a hablar de Cristo? No, si uno puede orar para que el Señor le abra puertas, para evangelizar, para llevar las buenas nuevas. Y a ese primer creyente que se convierte, a ese hay que discipularlo, a ese hay que darle la palabra, a ese hay que agarrarlo como un bebito que uno lo empieza a educar en la vida cristiana. Y estoy seguro que lo que uno está formando es un discípulo, que pronto eso lo va a estar haciendo él con otros. No perdamos la sintonía de lo que es la iglesia, ¿verdad? Yo quisiera un día, con ayuda del Señor, hablar del tema de la iglesia. De aquí, y lo que menos voy a hablar va a ser de aquí, porque tal vez el concepto iglesia que nosotros o la mayoría tradicionalmente maneja es una reunión donde se tienen alabanzas, coros, predicación, amén, amén, y nos vamos. Y eso entonces, como yo les decía al principio, y recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros. ¿Para qué? Y voy a empezar a hablar en lenguas, voy a profetizar, amén. Y aquí, incluso cuando la Biblia dice que cuando hablaba del don de profecía, que es una forma de edificar la iglesia también, que para eso son puestos la obra del ministerio para la edificación de la iglesia. ¿Dónde se profetizaba? Si la iglesia donde menos se reunía hoy digamos uno puede tener hoy, ya me imagino los megatemplos allá del libro de Hechos, no habían. ¿Dónde se reunían? Más en las casas que en el templo, porque en el templo solo tenían el atrio del templo y no un lugar para reunirse continuamente. Creo que vale la pena no solo orar por el ministerio de la palabra, sino para que el Señor nos lleve al diseño de la iglesia que Él estableció, de la iglesia bíblica que está ahí. Y claro, va a ser glorioso reunirnos. Dice que les cuento que hacíamos esto. Yo recuerdo yo cuando hacíamos allá en zona 6, se hizo eso, reunión de discipulados en el templo. Y la iglesia no era grande, el lugar donde nos reuníamos era un local de 6x12. Pero Dios me había bendecido. Y una vez hice como se hicieron, cada discipulado llevaba un drama y lo presentaba y todo eso. Y de aquí creo que fuimos a hacer uno allá, zona 6 una vez, ¿verdad? Cuando me acuerdo yo que da risa esos recuerdos. Pero
presentamos un drama y los hermanos dijeron de mi discipulado, pastor, no, pastor, no, porque no, hermano, ni imaginaba yo esto de estar aquí. Nosotros tuvimos que haber ganado, hermanos, y fuimos el discipulado que más gente llevó a la iglesia, claro. Y fíjese que ese día, pues no era una reunión tanto de los que solo llegaban al templo, porque hay gente dentro de la iglesia que de aquí llegó al templo y de aquí usted jamás los va a sacar del templo. O sea, su vida cristiana por eso es que ahora que está dando esta pandemia y que con peligro de que se cierren los templos, la vida cristiana de la mayoría peligra. Porque su vida, su relación con Dios depende solo del templo, ¿verdad? Que las redes sociales y nada, o sea, pero hermano, como bien lo decía un pastor hace años en Corea del Sur, el pastor Paul Cho. Yo leí un libro de él hace años y decía él, si los norcoreanos, que son los que vienen a atacarnos y destruyen nuestro templo, quizá van a destruir el lugar donde nos reunimos todos los cultos, pero jamás podrán saber dónde están los 12 y tantos miles de grupos que se reúnen en las casas. Ellos no saben. Ahí la iglesia sigue. Qué glorioso, ¿verdad? Entonces, eso es interesante. Hoy de eso la iglesia se ha limitado en eso, hermanos. Mire, aquí para ir cerrando ya el tiempo, Hechos 12, 22 al 24. En ese contexto donde la palabra del Señor que sigue se multiplicaba, vamos a ver Hechos 12, 22 al 24. La gente comenzó entonces a gritar, este que habla no es un hombre sino un Dios. Y eso decían de Herodes. Yo bendigo al Señor por los que Dios levante en la palabra y puedan congregar hasta miles y miles de gente. Pero muchos de ellos son congregantes, pero no son discípulos, porque ninguno de ellos tal vez está llevando la palabra a otros más. O sea, aunque la iglesia sea mega iglesia, si no somos discípulos y no hacemos discípulos realmente, aunque es que la visión, incluso nuestro apóstol hace poco nos decía, como que no han cambiado el cassette, dijo, siempre siguen pretendiendo con sus bodegas más grandes y todo, en lugar de comprarse unas cámaras para predicar la palabra y que se vaya en las redes sociales. Él nos hablaba de esto. Entonces una iglesia puede ser tan numerosa y a veces podemos medir el éxito ministerial de alguien, o sea, en número de gente. Pero esta iglesia, esta reunión que estamos aquí, si cada uno de nosotros le dice al Señor, yo me voy a entregar a la oración y al ministerio de la palabra, Señor, solo abrime puertas para predicar, para evangelizar, para discipular. Solo los que estamos aquí podíamos hacer algo más poderoso que un grupo de X cantidad de miles de gente reunidos en un lugar que solo llegan a oír al predicador. Y digo predicador porque posiblemente no sea pastor, ¿verdad? Porque dentro del mercantilismo de la iglesia hoy en día, he oído grandes empresarios y millonarios abren sus iglesias. Y vamos a contratar un grupo de músicos y cantores y vamos a poner uno que tenga buen speech ahí, que hable bien, que la gente le guste, que tenga carisma, para que los traiga a todos. Sí, el coach, o como dijo el apóstol, el coach. Pero, porque ahora ya no le dicen pastor sino coach, ¿no? Entonces el asunto es que se ha perdido el diseño de hacer discípulos, y lo cual conlleva que si nosotros somos una iglesia de discípulos, la diaconía o el ministerio de la palabra, porque como dice ahí, la palabra de Dios crecía y se extendía, ¿a través de quiénes? A través de todos los creyentes. Entonces aquí mire lo que pasa, Hechos 12, 22 al 24. La gente comenzó entonces a gritar, este que habla no es un hombre sino un Dios. Yo renuncio a eso en el nombre de Jesús, hermano. Y de verdad que yo anhelo que el Señor me use para predicar, para ministrar, pero no para que usted me ponga en un pedestal. Renuncio a eso en el nombre de Jesús, sino que usted le puede decir, Señor, que todos seamos instrumentos útiles.
para ti, Señor. ¿Sabe qué quisiera yo? Que a todos ustedes el Señor los use y un día de culto, en otra reunión, ustedes prediquen y la gloria del Señor se manifieste. Claro que la tradición va a decir, y el pastor ya dejó su trabajo, casi no nos quiere predicar, solo a cualquiera de la iglesia nos pone. Como es tan típico ir a la iglesia, ya sabe cuál, a oír, y está el padrecito ahí, ¿verdad? Dando la misa, y entonces es fácil llegar a la iglesia y que esté el pastorcito también dándole enseñanza. Porque al final, fíjense ustedes cómo son las cosas. Ciertas iglesias incluso llegan a la gente y dice, no está mi pastor predicando, y se pasan de largo. O no está no está el apóstol, vámonos. Se vuelven seguidores de hombres. Y entonces aquí pasó esto, pasó con Herodes. Y dice, mire, este que habla no es un hombre sino un Dios. En el mismo momento un ángel del Señor hizo que Herodes cayera enfermo por no haber dado honor a Dios, y murió comido de gusanos. Entre tanto el mensaje de Dios iba extendiéndose y era anunciado en todas partes. Entonces yo veo algo acá, que la palabra seguía creciendo, que leí el contexto ahorita de lo que pasa en Hechos capítulo 12, pero la gente, ni Herodes ni la gente le estaba dando la gloria a Dios, sino la gente empezó a comparar diciendo, él más que un hombre es como un Dios. Incluso ya hoy hay, de verdad, hombres que para los seguidores de la iglesia, que un día tal vez estuvieron bien, se llaman Dios y les están diciendo Dios, y la iglesia está cayendo en una tremenda idolatría. Entonces yo creo que lo que necesitamos es que el ministerio de la palabra sea para todos nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Voy a dejarlo hasta ahí. No sé si tenemos hoy, si necesitamos. Cerramos aquí la enseñanza de que lo que estamos grabando en YouTube, y nos quedamos ahí con el discipulado solo presencial. Amén. En los minutos, unos minutos.